En esta oportunidad vamos a resolver el problema 4 de la unidad 5, en el cual se plantean una serie de preguntas acerca de calores intercambiados en determinados procesos. Vamos de a poco. El primer punto que nos presentan es qué cantidad de calor hay que entregar a 15 gramos de agua a 10 grados centígrados para elevar su temperatura hasta los 50 grados centígrados a una presión constante. Nos dice que utilicemos los datos de tabla que consideremos necesarios. Fíjense que en este caso hay que considerar únicamente un calor asociado a un cambio de temperatura del agua, ¿sí? Es subir 40 grados, o sea, pasar de 10 a 50. Y la expresión para los calores de cambio de temperatura son masa por capacidad calorífica multiplicado por delta T. En este caso tenemos todos los datos. La masa de agua son 15 gramos. La capacidad calorífica del agua se puede buscar. Es una caloría por grado centígrado por gramo. O expresado en joules es 4,184 joules sobre grado centígrado por gramo. Y la temperatura final es 50 grados centígrados y la inicial es 10 grados centígrados. Resolviendo esta cuenta, fíjense que todas las unidades están de la manera apropiada. El resultado es 2510,4 joules y pasado a kilojoules es 2,51. En el punto B nos piden qué cantidad de calor hay que entregar a 15 gramos de agua, de agua sólida, o sea hielo, que esté a 0 grados centígrados para fundirlos. O sea, para pasar de estado sólido a estado líquido. Nuevamente a una presión constante. Nos dice que utilicemos los datos de tabla que consideremos necesarios y que comparemos esta magnitud con la del ítem anterior. En este caso hay que considerar únicamente un calor asociado a un proceso de cambio de fase, ¿sí? A temperatura constante que va a ser los 0 grados. Y para todo cambio de fase nosotros tenemos que el calor involucrado es el número de moles, que acá fue convenientemente reemplazado por la masa sobre el MR, ya que nuestro dato está en masa, multiplicado por el delta H, ya que ocurre a presión constante de cambio de fase, que en este caso es el delta H de fusión, ¿sí? Voy a hacer un comentario en relación a este valor que usamos acá, porque en este caso también podríamos usar un delta U, pero está bueno que se acostumbren que cuando ustedes vean presión constante piensen en cambio de entalpía. Reemplazando por los valores del enunciado y la masa molar del agua, uno llega al resultado 5,01 kilojoules. Buscando este dato de tabla, ¿sí? Que es el delta H de fusión del agua a 0 grados. Un comentario les quiero hacer, como es una fase condensada, tanto la sólida como la líquida, ustedes habrán visto en el apartado teórico que es equivalente usar el delta H de fusión o el delta U de fusión, ya que para fases condensadas aproximadamente los valores son iguales. Y comparando con este resultado, ¿sí? Con el del punto anterior, fíjense que este valor es casi el doble que el que obtuvimos en el punto anterior. Las masas son las mismas, o sea que de alguna manera podemos decir que necesitamos el doble de energía para fundir hielo que para elevarlo 40 grados centígrados. O sea, yo tengo que utilizar una energía para levantar 40 grados centígrados y necesito el doble para fundirlo. Por lo tanto, la idea de esto es que se tienen que llevar que los cambios de fase involucran más energías que los calentamientos de sustancias. Siguiendo, nos preguntan ¿cuánto calor es necesario entregar para llevar un mol de hielo, o sea, agua en estado sólido, desde menos 5 grados centígrados hasta su fase gaseosa, sería mejor que diga, a 105 grados centígrados? Y acá nos advierten que no tenemos que olvidarnos los cambios de fase. Están siendo buenos. Podría no decir esto, el enunciado, ¿ok? Y nosotros saber que si vamos desde menos 5 grados centígrados hasta 105 grados centígrados y pasamos de agua en estado sólido a agua en estado gaseoso, tenemos que considerar energías involucradas en cambio de fase. Que de hecho, acabamos de decir que eran las energías mayores involucradas en este tipo de procesos. ¿Está bien? Y después nos pregunta que hagamos un análisis en relación al número que hallemos. Y nos pregunta si el error cometido por no considerar cambios de fase va a ser un error por exceso o por defecto que justifiquemos. ¿De acuerdo? Entonces, este problema en los problemas resueltos está resuelto con un ciclo distinto al que voy a mostrar yo, para que vean de que uno, mientras vaya desde un sistema inicial hasta un mismo sistema final,
por el camino que vaya, debería llegar, de hecho, va a llegar al mismo resultado. ¿Está bien? Entonces, nuestro sistema en estado inicial es agua en estado sólido a menos 5 grados centígrados. Y nosotros queremos calcular la cantidad de calor necesario, o en realidad el delta H total. Acá vamos a necesitar aclarar que los cálculos los vamos a hacer a presión constante porque vamos a involucrar fase gaseosa. Entonces es necesario que aclaremos que vamos a usar la presión constante para tener la vinculación con nuestra función de estado, ¿sí? Sistema inicial, decía, disculpen, desde menos 5 grados centígrados en estado sólido a 105 grados centígrados en estado gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces, podemos pensar este camino por una serie de caminos intermedios de los cuales podemos hacer una descripción detallada para hacer los cálculos. Lo primero que uno puede pensar es que hay que calentar agua sólida desde menos 5 grados centígrados hasta 0 grados, ¿sí? O sea, paso de tener agua sólida a menos 5 a agua sólida a 0. Ese calor es un calor de cambio de temperatura a fase constante, ¿sí? O sea, no hay un cambio de fase, por lo tanto, tiene la misma expresión que venimos usando hasta ahora para cambio de temperatura. O sea, la masa que yo quiero modificar, el Cp de la sustancia en el estado en el que está y el cambio de temperatura al cual quiero llegar, ¿sí? Como es un mol de agua, tengo 18 gramos. Esta es la capacidad calorífica del agua sólida. Fíjense que es distinta a la del agua líquida. O sea, esto tienen que ir a buscarlo en las tablas. Por el delta T, que es de temperatura final menos inicial, que es 5 grados centígrados. Bien, una vez que tenemos el agua sólida a 0 grados centígrados, ahora vamos a hacer una consideración de cambio de fase. O sea, a temperatura constante, 0 grados, vamos a fundir el hielo para que pase a ser agua líquida a 0 grados. Nuevamente acá tenemos un calor asociado a la fusión del hielo, que es masa de agua, o sea, masa de agua sólida por delta H de fusión por gramo, o por mol, ¿sí? Esto fíjense que acá yo encontré el valor por mol, entonces ya directamente acá puse la cantidad de moles. Si ustedes tienen el valor por gramo, lo que tienen que hacer es acá poner 18 gramos y ya estamos. Bien, una vez que tenemos el agua líquida a 0 grados, calentamos el agua líquida desde 0 hasta los 100 grados centígrados. Nuevamente, esto es un calor de cambio de temperatura. Misma expresión, masa por Cp por delta T. Masa de agua por Cp, nuevamente de agua líquida, por el cambio de temperatura, que son 100 grados centígrados. Una vez que tenemos el agua líquida a 100 grados centígrados, lo que vamos a hacer es llevarla a la fase gaseosa, ¿sí? A temperatura constante, a 100 grados, y para esto uno puede utilizar una expresión similar a la de delta H de fusión, pero con delta H de vaporización. Nuevamente acá puede ser masa por delta H de vaporización si está por gramo, o puede ser moles por delta H de vaporización molar. ¿Está bien? Esto es indistinto a cualquiera de las dos expresiones que se use en función del valor de delta H que ustedes encuentren, ¿sí? O que nos ofrezca el enunciado. Bien, y por último, ya tenemos el agua en estado gaseoso. Calentamos esa agua en estado gaseoso desde 100 hasta 105 grados, llegando a nuestro sistema final. ¿De acuerdo? Cambio de temperatura de agua en estado gaseoso, por lo tanto, hay que usar el Cp del agua en estado gaseoso. Y tenemos todos los calores. Entonces, como estamos usando una función de estado, ir por el camino violeta es equivalente a la suma de los caminos verdes. Por lo tanto, el delta H total, que involucra el proceso que a mí me interesa, que es desde este sistema de estado inicial a este sistema de estado final, es igual a la suma de todos los calores. Por lo tanto, yo tengo que sumar todas estas energías. Si hacen esa suma les va a dar 54,56 kilojoules, ¿sí? Y esto era un poco lo que decía. En este caso es necesario que aclaremos que vamos a usar presión constante para poder hacer un cálculo vinculado con cambios de entalpía, que es lo que nos permite ir por un camino alternativo, ¿sí? Los calores sí dependen del camino, pero las funciones de estado no. Entonces, al vincular esto con un cambio de entalpía, podemos proponer un camino alternativo de cambios de entalpía que nos permitan hallar lo que buscamos. Y pensando un poco más en el error cometido por no considerar los cambios de fase, si es por exceso o defecto, fíjense los valores, ¿sí? El primer calentamiento involucra 0,2 kJ. Fundir el hielo, 6, o sea, ya es un orden mayor que el anterior.
Calentar 100 grados centígrados el agua involucra una energía interesante porque tengo que hacer un cambio de temperatura de 100 grados. ¿Okay? Pero fíjense cómo es este calor comparado con la vaporización. Es un orden más chico. ¿De acuerdo? Entonces, hay que prestar atención a los calores de cambio de fase, ¿sí? Que son estos y estos. Y fíjense que no tenerlos en cuenta implica que estemos sacando de este total 47 kilojoules aproximadamente, de 54. Es casi el 80%, ¿está bien? Entonces, si no consideráramos estos valores, el error sería por defecto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque obtendríamos una energía menor y la cuenta da que serían 7,88 contra 1,54, ¿está bien? O sea, un número extremadamente más chico. Por lo tanto, no considerar los cambios de fase es un error bastante grave. Bien, en la pregunta D nos piden lo siguiente. En un recipiente adiabático ideal se tienen 15 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados. Si se agregan 30 gramos de agua líquida y la temperatura final del sistema es de 3 grados centígrados, ¿qué temperatura tenía el agua agregada? Y pregunta si es necesario indicar que el proceso se realiza a presión constante. Entonces, nuevamente hagamos un diagramita. En este caso tenemos un recipiente adiabático, nuevamente representado con este tipo de escritura. Hielo, que inicialmente está a menos 10 grados centígrados, unos 15 gramos de hielo y 30 gramos de agua líquida, de la cual desconocemos la temperatura inicial. ¿Sí? Pero sabemos que al finalizar todo, el sistema termina en 3 grados centígrados. Por lo tanto, a presión atmosférica, este hielo se fundió todo. ¿Saben? No queda hielo. Es interesante que puedan ver que este dato de 3 grados centígrados nos está diciendo que el hielo se terminó de derretir por completo. Porque podría ser que la temperatura final del sistema sea 0 grados centígrados y yo esté en un equilibrio agua líquida, agua sólida. ¿Está bien? O que por lo contrario, la temperatura final sea menor a 0 grados, lo que quiere decir que toda el agua que puse en realidad se terminó congelando. Mirando estas masas debería saltar un poquito. Bueno, no, habría que verlo. ¿Está bien? O sea, que nos estén dando la temperatura final del sistema es una información importante. Si no supiésemos esto, habría que hacer algún tipo de suposición para hacer cálculos y ver que y quedarnos con el caso el cual tenga sentido, porque los otros no tendrían sentido desde el punto de vista físico. ¿Ok? Pero no es el caso. Nuevamente, como el recipiente es adiabático, me permite decir que el calor intercambiado con el entorno es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son los calores que tenemos que considerar en este caso? Bien, nosotros queremos ir desde agua sólida a menos 10 grados centígrados, más una determinada cantidad de agua líquida, que son estos 30 gramos, a una temperatura inicial que desconocemos, ¿de acuerdo? Y al finalizar, vamos a tener, yo acá me permití separarlo en dos masas distintas, en realidad van a estar mezcladas, ¿no? Pero para poder distinguir la masa que vino del hielo y la masa que vino que ya estaba como agua líquida. O sea, esta masa de hielo se corresponde con esta masa de agua líquida y esta masa de agua líquida se corresponde con esta masa de agua líquida. ¿De acuerdo? El calor es igual a 0, ya que estamos realizando esto en un recipiente diabático. ¿Sí? Bien. Entonces, queremos calentar hielo desde menos 10 grados hasta 0 grados. Eso es un primer paso que podemos hacer. ¿Sí? Calentar desde menos 10 grados hasta 0 grados. Agua en estado sólido, esto ya sabemos la expresión, es la masa de agua en estado sólido por el Cp del hielo, por el delta T. Revisen las cuentas. Segundo paso, fundir el hielo, ya que lo tenemos a 0 grados, lo fundimos para pasar de agua en estado sólido a agua en estado líquido. Ahí tenemos asociado un calor de cambio de fase, ¿sí? Que ya lo hemos usado también. Nuevamente, si es masa y tenemos el delta H por gramo, excelente. Si tenemos el valor por mol, lo utilizamos en moles. O sea, lo que hay que hacer es pasar estos 15 gramos dividido 18 para obtener el número de moles de agua en estado sólido. Y acá está lo que les decía, ¿sí? Para que traté de mantener el mismo tipo de escritura para que puedan ver de dónde sale cada una de las masas de agua. ¿Ven? Esto empíricamente no quedan separadas, se mezclan, pero desde el punto de vista de escritura me resulta conveniente, por lo menos a mí, ¿sí? para poder visualizar bien cada uno de los cambios. Luego, una de las cosas que se puede hacer es calentar la masa de agua líquida que provenía del hielo, o sea, esta masa de agua, ¿sí?
desde 0 hasta la temperatura final. ¿Sí? O sea, llevo el agua líquida que venía del hielo a agua líquida a 3 grados centígrados. Nuevamente, son estos 15 gramos de agua líquida, masa por Cp por delta T. Y por último, tenemos que enfriar el agua que inicialmente estaba a una temperatura mayor desconocida a la temperatura final, que es de 3 grados centígrados, donde la expresión, acá nos va a quedar justamente la incógnita que tenemos en todo esto, que es la temperatura inicial del agua, ¿sí? Nuevamente masa por Cp por delta T, donde delta T es temperatura final menos temperatura inicial es justamente lo que no conocemos. Entonces, vinculando todas estas expresiones haciendo uso de que, y acá es donde lo dejé sin especificar, para discutir un poco lo de si es necesario o no indicar que el proceso ocurre a presión constante. Como es todo fases condensadas, ¿sí? Puedo utilizar tanto delta H como delta U. En estos casos yo estoy considerando presión constante para utilizar valores de Cp, pero los valores de Cv van a ser iguales o apenas diferentes porque son fases condensadas, ¿está bien? Entonces no es necesario aclararlo, pero tengan en cuenta que acá no estoy igualando calor por acá es igual a calor por acá, sino que lo que estoy diciendo es o delta H por acá es igual a delta H por acá, o delta U por acá es igual a delta U por acá, ¿está bien? Porque estoy considerando que la presión o el volumen se mantienen constantes para poder igualar y para poder usar la definición de función de estado, ¿de acuerdo? En este caso yo consideré presión constante simplemente por comodidad de tener los valores de Cp y utilizar los delta H, ¿ok? Reemplazando todos los números que tenemos y dejando únicamente nuestra incógnita y despejándola, se obtiene que la temperatura inicial de esta masa de agua, esto revisen ustedes, pero básicamente hay que sumar todos estos números, pasarlos para el otro lado restando y o sea, hay que despejar temperatura inicial. Es un despeje relativamente sencillo, háganlo, cualquier cosa preguntan. La temperatura inicial del agua da 46,9 grados centígrados.